Bienvenidos a un nuevo episodio del Tercer Ojo. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más fascinantes de la existencia humana, las experiencias cercanas a la muerte. Estos fenómenos, conocidos como ECM, han intrigado a científicos, filósofos y buscadores espirituales durante décadas. Las personas que han vivido una ECM a menudo relatan sensaciones de paz profunda, encuentros con seres de luz, revisión de vida y una transformación radical en su perspectiva sobre la existencia. Para explorar este tema tan profundo, hoy nos acompaña una invitada muy especial, Minori Martínez. Minori es una reconocida autora, abogada y terapeuta venezolana, cuyo trabajo en desarrollo personal y sanación ha tocado las vidas de muchas personas. Lo que hace única la perspectiva de Minori es que ella misma ha experimentado una ECM. Esta vivencia no solo transformó su vida personal, sino que también ha influido profundamente en su trabajo como terapeuta y escritora. Estoy emocionado de tenerte aquí, Minori. Tu valentía al compartir tu experiencia y las lecciones que has aprendido son una inspiración para todos nosotros. Bienvenida al Tercer Ojo. Estoy ansioso por escuchar tu historia y también profundizar en los misterios de la vida y la muerte a través de tu perspectiva única. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Luis, muy agradecida yo y muy emocionada porque me das la posibilidad de compartir esta experiencia con tu audiencia y con la esperanza de que les sirva, aunque sea a una sola de esas personas, para inspirarse, para motivarse, para entusiasmarse a transformar su vida. Pues vamos con el contexto de la experiencia. Minori, ¿cuándo y en qué circunstancias ocurrió tu experiencia cercana a la muerte? Cuéntanos. Bueno, ocurrió hace un poco más de 35 años y para entrar en contexto te comento. En el año 86 yo era una abogada en ejercicio dedicada a mi trabajo, a mi casa, a mi esposo y estaba esperando a mi primer hijo. Para el día 10 de octubre tenía la última cita con la intención de llevarle al doctor la pelvimetría y decidir si yo podía parir o no. Y el día 2 comencé con unas contracciones leves que se las adjudiqué a la cena. Más tarde las contracciones se fueron acentuando y a las 2 de la mañana del día 2 estaba sangrando. Entonces me alarmé cual primeriza, llamé al obstetra. Me dijo que me fuera a la clínica, él estaba terminando un parto, que me internara. Cuando llegué a la clínica, él iba saliendo, me dijo, haz todo el trámite y yo regreso a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana regresó, me hizo un tacto y había dilatado 2 centímetros. A las 10 me hizo otro tacto y me dijo, no has dilatado nada. Y le suplicaba que me hiciera la cesárea. Entonces me dijo, ¿ya estás convencida que no puedes parir? Le dije, sí, doctor, lléveme a quirófano. Entonces organizaron todo, me llevaron a quirófano, pero antes de eso me pusieron pitocin. Entonces yo estuve haciendo trabajo de parto por 14 horas, muy doloroso. El pitocin es una cosa espantosa para la criatura y para la madre, porque es un bebé que lo impulsan, lo obligan a salir y está chocando con una estructura que no lo deja. Entonces así pasamos entre que yo iba al baño, que no me podía acostar, que no me podía levantar. Bueno, fue horrible la situación. Me llevaron a quirófano, yo participé tranquila del proceso porque cuando me pusieron la anestesia yo descansé y pude ver y estar activa, presente en mi proceso. Me hicieron la operación, me sacaron al bebé, me lo mostraron, me lo pusieron en el pecho, se lo llevaron. 2 días después, cuando me dieron el alta en mi casa, los dolores eran terribles. No podía con los cólicos. Me desmayé una vez, caí al piso en redondo con un dolor. Y entrar a la cama era un suplicio, salir de la cama era un reto muy grande. Pasé malísimo. 2 años y 7 meses después, vuelvo a quirófano, ahora sí con una cesárea programada, para traer a mi hija. Llegué como me habían citado a las 7 de la mañana, se hizo todo el procedimiento, me subieron al quirófano, me pusieron la anestesia requerida, mi cuerpo seguía despierto, me dieron más anestesia, mi cuerpo seguía despierto y me dijeron que había que sacar a la niña. Es decir, que me iban a hacer la operación en esas condiciones. Prepararon todo, yo me acuerdo que hicieron todo lo que
colocaron en el quirófano todo lo que ellos sabían que podían utilizar. Comenzaron a hacerme las incisiones, había una doctora a mi lado izquierdo acariciándome y contándome lo que iba pasando, como entreteniéndome, y a mi mano derecha había alguien tomando mi mano derecha. Los dolores eran que no te puedo contar, pero había en mí una sensación de emociones muy extrañas. Era mucho amor, pero con una desesperación. Era dolor físico, pero con esperanza, y era mucho miedo, pero serenidad dentro de todo esto, ¿no? En un momento en que empiezan a hacer los cortes, yo le digo a la doctora que tengo a la izquierda, no puedo respirar. Entonces me pusieron oxígeno y me hicieron la cesárea con oxígeno. Ella me iba narrando como te cuento, me trajeron a la niña, me la mostraron. Ella me dijo, vea señora, es una china igualita a usted. La vi, se la llevaron y le dije, no puedo respirar, tenía el oxígeno puesto, siento que me voy. Entonces, escuché cuando esa doctora dijo, se nos fue, pero yo seguía allí. Yo hablaba, yo decía, yo estoy aquí, yo no me fui, no me escuchaban. Yo movía mis manos, pero evidentemente no se movían mis manos, porque yo sentía que estaba ahí, pero ya no estaba. De repente, yo me encuentro arriba, más arriba del techo, pero dentro de la habitación, o sea, muy alto. Y yo veía toda la confusión que había en el quirófano. La gente que corría, hablaban de electroshock, hablaban de reanimación, hasta que dijo alguien, se nos fue, ya se nos fue. Yo, de repente, miré hacia arriba y pude conectar con una energía plateada que era redonda, pero que como se movía, la forma se desdibujaba, ¿no? Esa energía plateada fuerte me atraía y yo me dejé atraer por esa energía. De repente me encuentro como en una cápsula, en un túnel, que era un túnel con luz rosada, una temperatura muy, muy cálida. Yo venía del frío del quirófano y ahí era una temperatura muy cálida. Es la única vez en mi vida que he experimentado el amor incondicional, que he experimentado que se me ama solo por ser, no por hacer. Entonces esa energía iba delante de mí como guiándome, pero me atraía. Íbamos en esta cápsula, yo iba disfrutando de esa paz, de esa dicha, de ese amor y dejándome llevar. De repente mis emociones cambiaron y yo conecté otra vez con ese amor, con desesperación que había experimentado en el quirófano, ese dolor con esperanza, pero ahora no era un dolor físico, era un dolor emocional, y ese miedo con serenidad. Y me acordé de mis hijos, entonces yo comencé a pedirle al Padre, le decía a Dios, Padre, no me puedo ir, no estoy lista, mis hijos me necesitan. Y nadie me escuchaba y nadie me prestaba atención y yo insistía, Dios, por favor, devuélveme que no me puedo ir, no estoy lista, tengo a mis hijos pequeños. Y comencé a rezar Padre Nuestro. Seguía avanzando, era velozmente mi traslado por ese túnel. De repente esa energía plateada que me absorbía es como que se adelantó un tramo y llegó como a la boca del túnel. Ahí se posó y desde esa boca de túnel a mí me arropó una energía potentísima, pero era una energía también amable, una energía amorosa, una energía muy blanca, y yo sentí que me desprendió como en caída libre a mi cuerpo. Y yo estuve otra vez en mi cuerpo. Después de la reanimación, a mí me dejaron en observación. La cesárea ocurrió tipo 11:30 de la mañana. Cuando yo desperté allá en la habitación, eran las 2 de la tarde, estaba mi esposo a mi lado, y le dije, y la niña me dijo, la niña está bien, no hables. Entonces le dije, ¿qué me pasó? Y me dijo, no hables, todo está bien. Entonces me dio el peso de la niña, la talla, y le dije, consígueme un calmante que no aguanto el dolor. Él me consiguió ese calmante, yo me tomé mi calmante y él me comenzó a contar lo que pasó. Me dijo, el doctor me dijo
que en virtud de la cesárea anterior, y por eso conté lo de la cesárea anterior, estabas demasiado nerviosa y tu cuerpo no, no aceptó la anestesia. Mi cuerpo rechazó la anestesia, no se durmió, pero tenían que operarte porque había que sacar a la niña. Y que tuviste un paro cardiorrespiratorio, pero te sacaron de ahí. Que todo está bien. Entonces, yo le dije a mi esposo, pero a mí me pasó algo. Y él insistía, no hables, no puedes hablar por el tema de, ya sabíamos de los cólicos de la cesárea pasada, entonces todo el mundo tenía miedo que si yo hablaba me iba a pasar lo mismo. Bueno, ahí quedó eso y yo se lo comenté, digamos que una semana después, yo le comenté a mi cuñada, la mayor, que había tenido ya 3 hijos, a ella le comenté la experiencia y ella me dijo, no, eso fue producto de la anestesia. Bueno, haz de cuenta que eso fue en el año 89, que no se hablaban de estas cosas y que yo además traía la historia de mi padre, que lo habían hecho evaluar por 6 psiquiatras y después una junta de psiquiatras, porque mi padre compartía mensajes que le daba, como él lo llamaba, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, yo no hablé de este tema, sin embargo, como cosas de la vida, me fueron llegando libros como El don de tu alma, El plan de tu alma, me lo contó un muerto, que yo leía, pero no tenía ningún interés en ese momento de investigar ni de profundizar en nada. Yo seguía ocupada en mi trabajo, atender mi casa, mis hijos, y así se me fue pasando el tiempo hasta que en este trabajo de psiconeuroinmunología que hice en el 2014, donde remití mis enfermedades inmunológicas, uno de los temas fue un trabajo de 6 días de estudio, de trabajo continuos de la mañana hasta la noche, todos juntos en un solo espacio. Se tocó el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Y allí fue donde yo concienticé que la mía había sido una experiencia cercana a la muerte por las características que ahí habían, todo lo que allí pusieron. Y entonces sí me interesó el tema, ¿no? Recordé todo lo que yo había experimentado, lo compartí allí con mis compañeros en ese taller y lo plasmé, pero someramente, porque te confieso que todavía tenía miedo de hablar del tema. En mi primer libro, Tu gran oportunidad de sanar, pero muy someramente. Era todavía un tabú y bueno, yo confieso que tenía miedo de tocar el tema. Miedo y tal vez vergüenza también, ¿no? Porque entonces la gente no te cree, la gente duda, o estás loco. Bueno, esa fue la experiencia. De esa experiencia yo salí, no te puedo decir que fue una experiencia de un profundo despertar, no ocurrió así. Sin embargo, me sirvió para perder el miedo a la muerte que traía mucho miedo a la muerte, y perderle el miedo a los desencarnados que me molestaron durante años en diferentes formas, espíritus invasores, energías oscuras, fuerzas satánicas, etc. Y del taller de psiconeuroinmunología, cuando comprendí que esa había sido una experiencia cercana a la muerte, salí con más necesidad de buscar todo lo que tiene que ver con los temas espirituales. Y ahí sí salí con una hambre de profundizar en los temas espirituales, porque hasta entonces había estado indagando en cuestiones religiosas, pero muy alejada de la espiritualidad, y allí sí salí a buscar más información sobre las enseñanzas de Jesús, que considero que me tiene como su amiga, y yo he sido amiga de él. Confío en él, no te puedo decir que tomamos café juntos, pero siento su presencia y confío que me guía. Y en esa búsqueda, hace 2 años tropecé con la obra de Cristo, que fue una obra canalizada por una señora argentina en los años 40, de maestros y entre otros Jesús, y son las mismas enseñanzas de Jesús, pero en castellano, sin traducción y de una manera muy sencilla que podemos digerir. Lo grande de este estudio no es solamente en la teoría, sino que vamos poniendo en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Bueno, eso es lo que tengo para decirte. ¡Wow! Increíble la historia. ¿Qué mensaje, Minori, te gustaría compartir con las personas
que temen a la muerte? Que confíen que la muerte no existe, que lo que muere es este pequeño yo, este cuerpo físico, que la esencia es imperecedera y nosotros venimos a este plano a experimentar vivencias que nos van a servir para aprender, crecer, sanar, reparar si hemos hecho daño a alguien en otras encarnaciones y evolucionar, que no existe la muerte como tal. Lo experimenté en esa experiencia, valga la redundancia, y lo he comprendido después con las investigaciones que he seguido realizando en relación con el tema. Lo que hay es que buscar, mira, cuando nosotros tomamos tiempo para hacer introspección, buscar dentro de nosotros, podemos conectar con esa esencia. Cuando nosotros conectamos con esa esencia, que es lo que realmente somos, un alma imbuida del Espíritu Santo, entonces ya no hay miedo. Ya no hay miedo a la muerte, no hay miedo a nada, porque empezamos a confiar en la vida, en su movimiento, en su proceso, y tenemos certeza que hemos venido con un plan elaborado en el plano de luz con nuestros guías, y ellos van orientando el camino de ese plan, porque nosotros llegamos aquí sin saber, sin conocer el plan, pero nuestros seres de luz sí lo conocen y nos van orientando. Que se dejen guiar, que se dejen llevar. El principio fundamental de la espiritualidad es hacer el bien a todo el que tú puedas, sin que ello represente para ti un sacrificio. Y teniendo en cuenta que no lastimes a nadie, o sea, cuidando de no lastimar a nadie. Si tú haces eso, considérate un ser espiritual y sigue por ahí, déjate guiar. Fíjate lo que estás diciendo, que hay que hacer el bien a los demás, pero sin hacer sacrificio de uno mismo. Es todo lo contrario que dice, por ejemplo, la religión católica, ¿no? Que hay que sacrificarse por los demás. ¿Qué opinas de esto? Exacto. Sí, no, que las religiones ya están como de despedida, porque en el mundo hay un movimiento espiritual que no es religioso, es espiritual. Y las religiones en su mayoría no cumplieron su rol, desvirtuaron todas las enseñanzas. Nos enseñaban, nos hablaban de amor, pero cultivaban el egoísmo, la envidia. Nos hablaban de sacrificio, pero para nosotros, no para los jerarcas, por ejemplo. Y no, o sea, lo que Jesús enseña es ama a tu prójimo como a ti mismo, es la primera gran lección. Ahí no está hablando de sacrificio, está diciendo que la medida de tu amor al otro es la medida de tu amor a ti. Y nos pide que seamos serviciales, no serviles. El que se sacrifica cae en el servilismo. Y el Maestro Jesús nos convoca a servir. Entonces, no. Minori, algunas personas reportan una revisión de vida durante una experiencia cercana a la muerte. ¿Tú experimentaste algo parecido? ¿Pasó tu vida rápidamente? ¿Tu pasado? No. Nada. Ni me encontré con seres que habían partido, que también le pasa a alguna gente, ni tuve ninguna revisión. Mi experiencia fue así como te la conté. Y creo que no hay detalles. Y como terapeuta y escritora, ¿de qué manera ha influido tu experiencia cercana a la muerte en tu trabajo y también, por supuesto, en cómo ayudas a los demás? Mira, muchísimo, porque esa comprensión que tuve de que la muerte no existe es lo que a mí me permite, por ejemplo, ayudar a mucha gente con terapia de respuesta espiritual y poder hablar con franqueza, con soltura, con honestidad de los temas que atañen al alma y al espíritu. Hasta antes de eso, incluso ya te dije que después de la experiencia me daba vergüenza y miedo comentar de ello. Ahora yo puedo, o sea, a mí me sirvió eso para que ahora pueda yo ayudar gente desde mi experiencia como terapeuta de respuesta espiritual, sin ambajes, con toda honestidad, con entrega. Y en lo que escribo igual, porque comparto también en los talleres estos temas. Hay espacios donde no los converso todavía, pero a mí me sirvió para eso. Y también para no tenerle miedo a los desencarnados, que esos también son temas de la terapia de respuesta espiritual, ¿no? Ahí limpiamos bajo astral, todo eso que llaman brujería, hechicería, magia. Algunas veces a estos entes se
se le pega como se me pegaban a mí, y algunos vulneran tu voluntad, otros te hacen sentir los malestares que ellos sintieron en sus últimos días de vida, etcétera, y afectan tu vida de una manera abstracta. O sea, no, abstracta no es la palabra, invisible, de una manera invisible. Entonces nosotros con la terapia de respuesta espiritual ayudamos a mucha gente a liberarse de de estas fuerzas, de estas energías. Y lo podemos conversar y lo pueden comprender. Y puedo hacer de esta conversación una comprensión fácil para el que me solicita la ayuda. ¿Y cómo podemos saber si hay alguna de estas entidades con nosotros que nos están, bueno, pues quitando la energía, fastidiándonos, como tú bien dices, y no es manipulación de nuestro ego? Mira, muy sencillo. Hay dos maneras. Una, cuando nosotros hacemos introspección y ya podemos tranquilizar nuestra mente, que es un primer paso para llegar a conectar con nuestra esencia. Sí. Tranquilizamos nuestra mente, le imprimimos serenidad a nuestro corazón y podemos conectar con esa esencia. Comenzamos a recibir señales, movimientos energéticos en nuestro cuerpo que podemos identificar como energías extrañas, porque nosotros conocemos nuestro cuerpo ya. Entonces, empezamos a experimentar esas energías extrañas que nos llaman la atención. Sensaciones, puedes estar tú, por ejemplo, muy tranquilo ahorita, muy divertido, no hay ninguna razón para que te invada una tristeza profunda o una ira incontrolable. Hay unas manifestaciones de esas energías. Y a través de la terapia de respuesta espiritual tenemos un gráfico donde están todos estos, se llama bloqueos de interferencias, y están todas estas figuras de desencarnados en el aura, en vidas pasadas, espíritus invasores, fuerzas oscuras, fuerzas satánicas. Todo eso lo limpiamos con la terapia a través de un péndulo, la energía de mi yo superior y el comité de yo superior de la persona que está haciéndose la limpieza, y es la manera en la que hasta hoy he encontrado de hacer esas liberaciones. Wow, pero tú sí ves desencarnados. ¿Sabes qué veía? ¿Veías? Antes de comenzar a trabajar como terapeuta y hacerme yo misma en las limpiezas en mi casa en Caracas, no solo yo, mis hijos también. Uh-huh. Veíamos, ellos decían fantasmas. O sea, veían algo así como los fantasmas que veían las comiquitas. Pero te estoy hablando de niños pequeños, adolescentes y después adultos. Y veíamos que pasaban. Los veíamos esas veíamos figuras, sí. O sentíamos también. Cuando nació mi primer hijo, tuvimos una experiencia, mi esposo, que era un escéptico total, que nos tiraran de la cobija varias veces. Dormíamos con una Biblia en el Salmo 91 sobre la cama. Nos apagaban la luz, nos prendían la luz así, apagar y prender. Pasamos muchas experiencias de ese tipo. Yo experimenté muchas, porque tengo que decirte también que estas experiencias nosotros las atraemos cuando vibramos muy bajo. Algunas las aceptamos porque nos sirve para apalancar nuestra evolución en esta estadía, pero no tendríamos que aceptarlas todas, pero las atraemos. Por ejemplo, yo aún no estoy vibrando en amor incondicional. Estoy trabajando para volver a experimentarlo y desde esa experiencia poder compartirlo con otros, pero no estoy allí. Yo también estoy trabajando en subir mis vibraciones permanentemente, porque nosotros bajamos esa vibración con pensamientos, creencias, memorias, con actitudes. Entonces yo también soy espiritual, pero también soy humana. Trabajo en subir mis vibraciones, pero yo puedo sentir, no los veo, pero puedo sentir esas energías en el estadio en el que me encuentro hoy día. Y en el día a día, ¿nos puedes dar algún consejo, algún truco, alguna recomendación para estar elevado energéticamente? Sí.
Sí, cuéntanos. Es muy importante la conexión contigo mismo. Es muy importante tomar unos minutos para conectar contigo. Revisar qué está pensando Luis, cómo son esos pensamientos, cuáles pensamientos acepto, cuáles le doy poder, cuáles saco de mi mente. Y hay muchas técnicas para liberar esos pensamientos. Por ejemplo, yo recomiendo mucho, si tú repites en tu mente solamente cuando te invade un pensamiento que no quieres aceptar, que no te gusta, que es desagradable, tú dices en tu mente, gracias, 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 hasta que desaparezca. Estás cultivando la gratitud y te estás liberando de eso. Es necesario, además de esa introspección y esa conexión con tu verdadera esencia, es necesario también la contemplación. Por ejemplo, te vas a un parque a contemplar los árboles, es envolverte en la energía del árbol y hacer como una conexión con el árbol, de tu energía y la suya. Tú le puedes dejar al árbol esa energía que no necesitas, que él tiene herramientas para gestionarlas y inundarte de esa energía del árbol, que es la energía de la madre tierra, que es maravillosa. La observación. Nosotros a veces comemos y ni siquiera nos damos cuenta qué estamos comiendo, qué colores tiene la comida, qué sabor, porque andamos muy imbuidos en el afuera. Entonces es estar más dentro de ti, contigo, aprender a disfrutar de estar solo contigo, aprender a disfrutar la soledad, pasar tiempo contigo es muy importante, es zafarse del bullicio afuera y irse liberando del afuera y pasar más tiempo dentro. Ese es un ejercicio sencillo y cotidiano. Hay gente que medita, hay gente que visualiza, todo eso sirve. Yo estoy con un grupo en las mañanas, lunes, miércoles y viernes, hacemos un poquito de yoga, meditamos en silencio y después bailamos. Y eso es una media hora que nadie puede mezquinarse a sí mismo. Pero no saben las miles de personas que yo conozco que dicen que no tienen tiempo para eso. Entonces, eso es parte del crecimiento personal y de la evolución, que la estamos buscando, pero no queremos hacer nada por nosotros. Queremos que otro lo haga y lamentablemente eso lo tiene que hacer cada cual. Minori, ¿crees que existe el libre albedrío o está todo ya predeterminado? No. ¿Está todo hecho con los pactos del alma antes de encarnar? ¿Qué opinas de esto? No, yo creo absolutamente en el libre albedrío. Y tiene... absoluto, libre albedrío absoluto. Absolutamente, absolutamente. Nosotros en el plano de luz, en libre albedrío, elegimos todo lo que vamos a experimentar en este plano. Elegimos incluso los padres, eso lo acordamos en el plano de luz. Antes de encarnar. Antes de encarnar, los hijos que vamos a tener, la región geográfica donde vamos a nacer, y todo lo que vamos a experimentar, porque el alma viene a eso, a experimentar para evolucionar. Entonces, ahí lo hacemos en libre albedrío, nosotros elegimos, solo que tenemos, así como aquí tenemos mamá, papá, abuelos, tíos, maestros, profesores, un gentío alrededor nuestro, en el plano de luz también tenemos una cantidad de seres alrededor nuestro. Y nos van orientando. No eligen por nosotros, nos dan orientaciones, diferente a lo que hacen los humanos. Luego, ahí ejercemos el libre albedrío. Cuando nosotros llegamos aquí, podemos también decidir en libre albedrío, yo voy a cumplir mi plan del alma o me voy a tomar un año sabático. Entonces hay almas que vienen y no evolucionan nada porque no eligieron que no lo iban a hacer. Hay almas que en libre albedrío, cuando atraen esas energías de las que hablábamos ahorita, en libre albedrío deciden, yo la voy a aceptar. O sea, por ejemplo, me hicieron lo que dice la gente, me hicieron un hechizo. Ajá, yo soy libre de aceptarlo o no. Yo lo voy a aceptar porque a mí me sirve, porque hay algo que puedo trascender con eso, que no lo planifiqué, pero que a mí me sirve. Y yo lo elijo. Y yo creo que estamos eligiendo siempre. El libre albedrío aplica para el ser espiritual y para el ser físico con su componente mental y emocional que somos nosotros. Minori, ¿cómo definirías el bien y el mal?
Yo creo que el bien es todo lo que nosotros hacemos en bondad. Y el mal, obviamente, es lo que hacemos en maldad. Pero que todo lo que viene de la esencia es bondad. Y algunas veces del ego viene maldad. Me explico. Nosotros aquí, de acuerdo a lo que yo he aprendido en terapia de respuesta espiritual, tenemos un 60% de acción que es absolutamente del alma y un 40% de manejo del ego. Pero algunas almas llegan aquí y deciden dejar que sea el ego quien se ocupe de todo. O sea, le dan el 100%. El ego, obrando en ese 100%, hace lo que se le da la gana. Hace lo que a él le encanta, que es crear problemas para solucionarlos y sentirse que es valioso, que él es quien manda. Y en ese hacer lo que se le da la gana, puede hacer lo que nosotros calificamos como maldad. O sea, no necesariamente esa maldad que se hace me va a afectar a mí si yo no lo permito. Porque depende de mí, la responsabilidad es absolutamente mía. Eso también lo aprendemos en terapia de respuesta espiritual, en la obra de Cristo, en los temas espirituales. Yo soy responsable 100% de todo lo que ocurre en mi vida, porque yo no soy solamente este cuerpo físico. Ahora, si yo dejo que el ego se ocupe de todo, entonces el ego va a hacer lo que él quiere y va a hacer cosas que mi esencia no comparte, que mi esencia no está de acuerdo, pero yo le permití al ego que sea él quien dirige en mi vida. El ego nos protege, pero nos protege demasiado muchas veces y toma el control de la vida, ¿es lo que quieres decir? ¿O el ego es la parte negativa nuestra? No. El ego es bueno y lo necesitamos. El kit de la cuestión está en dejar que el ego haga aquello para lo que él es bueno. Por ejemplo, a un abogado tú no lo vas a poner a hacer estadísticas. No sabe de eso, sabe interpretar leyes. A un mecánico no lo vas a poner a hacer una operación quirúrgica, él sabe de mecánica. El ego sabe de planificar. Todo lo que tiene que ver con planificación, eso es materia del ego. El ego sabe resolver las cosas del día a día, pero el ego no sabe de las cosas trascendentes. Y cuando te digo que dejamos que el ego haga todo, es dejarle al ego incluso que él se ocupe de las cosas trascendentes, pero él no sabe de eso. Al ego no le interesa nada que tenga que ver con ciencia, con espiritualidad, con filosofía. El ego sirve para planificar, para orientar la vida diaria y por lo general es quien crea problemas. Es él quien sale disparando siempre. La esencia, el alma no hace eso. El alma es bondad. Eso ocurre. El alma no puede sufrir, ¿verdad? El alma no viene a sufrir. El ego elige el sufrimiento. El alma viene a, eso está muy bueno, el alma viene a purificarse también, pero a través del dolor, no del sufrimiento. Entonces, experimenta el dolor a través del ego, pero no se queda enganchado en el dolor. Acepta el dolor, lo experimenta, es decir, lo vive. Se da cuenta que tiene que aprender de esa experiencia. Integra ese aprendizaje en su vida y lo libera. Cuando se quedan pegados en el dolor, eso se convierte en sufrimiento y eso es un trabajo que hizo el ego. Ahí está. El alma es la aceptación de lo que le ocurre, de la experimentación y no quedarse apegado. Porque si se queda apegado, te lo absorbe el ego y te lo transforma en sufrimiento. Más o menos así es. Bien, y cuando estamos en sufrimiento, ¿cómo nos damos cuenta que es sufrimiento, que no es dolor y qué podemos hacer para liberarlo? El sufrimiento es una conducta permanente, continua, que no cambia. Ahí me quedé. Victimizarnos, ¿no? Victimizarnos es una especie de sufrimiento. La bandera más importante del ego es la víctima. Vivir en víctima. Fíjate, un sufrimiento no es, por ejemplo, que yo tengo
3 meses llorando porque partió mi padre o porque partió mi hijo, etcétera. Un sufrimiento es pasar 10 años, 15 años, 30 años llorando que se partió tu padre y que partió tu hijo. Porque nosotros, o sea, no hay todavía están experimentando sobre los dolorímetros, pero no hay algo para medir el dolor emocional. Y ni para decir, mira, tú en 3 meses tienes que haber superado ese dolor. Sin embargo, hay muchas terapias, muchas técnicas que te sirven para ayudarte a transitar ese dolor de la mejor manera posible y liberarlo. Cuando tú te quedas mucho tiempo pegado a un dolor, se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento es vivir en víctima eternamente. Entonces, el que vive en víctima, que esto también es tarea del ego, vive quejándose, tú sabes, cuando estás en víctima o cuando alguien está en sufrimiento, porque vive en la queja, en la crítica, en el lamento, en el juicio. Esos son elementos que te pueden llevar a determinar una situación u otra. Minori, si pudieras vivir eternamente en este plano 3D, en este cuerpo físico, ¿lo harías? No, la verdad que no. O sea, yo acepto el plan de mi alma, vivir todas las experiencias, estar aquí hasta que aprenda todo lo que vine a aprender. Ahorita, donde tú me ves, yo estoy lista para partir. O sea, yo siento que he aprendido, o sea, no le tengo miedo a la muerte. Si me toca ahorita, lo acepto. Sin embargo, todavía no me quiero ir. Quiero seguir aprendiendo lo que me falta, seguir compartiendo con gente lo que ha sido mi experiencia, los conocimientos que voy adquiriendo, la sabiduría que me va lloviendo. Pero si me toca, estoy lista. Pero si me dan el chance, yo sigo en lo que estoy. ¿Crees que existe el amor incondicional? Sí, yo lo experimenté en esa experiencia cercana a la muerte que te compartí. Es la única vez que lo he experimentado. Ese es el verdadero amor incondicional, donde sientes que te aman por ser. Es el amor que sintió Jesús cuando nació. Lo amaron por ser, no hizo nada y sigue siendo el niño Jesús todavía y lo seguimos amando igual. Entonces, el amor incondicional es el que sintió Jesús cuando vino a hacer los milagros. Es el amor que sintió Teresa de Calcuta por todos esos enfermos que recogió y de los que se ocupó, por todos esos niños abandonados de los que ella se encargó. Ese es más o menos el amor incondicional. Estoy lejísimo de llegar ahí, pero estoy haciendo mi tarea y aprendiendo lo que me falta para poder compartir el amor. Ese es el amor de la fraternidad, el amor de la libertad absoluta, y es el ser uno con Dios, la comprensión de que todos somos uno y uno somos todos. Voy en ese camino, pero estoy consciente que me falta mucho por recorrer. Si pudieras hacer una pregunta y obtener la respuesta absoluta, ¿cuál sería? Esto está complicado. ¿Qué preguntaría yo? Yo preguntaría ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Es decir, ¿por qué las guerras, las injusticias? ¿Por qué todas las violaciones de los derechos? Y la respuesta sería por falta de amor. Por falta de amor. De amor. O sea, comprendo que, por ejemplo, esas personas que maltratan a otros porque no se aman a sí mismos. Los que persiguen porque no tienen amor, los mezquinos, los egoístas. Todo eso es por falta de amor. Cuando nosotros experimentemos el amor, nuestro mundo va a cambiar. Por eso yo comparto que el cambio empieza en nosotros. Todo lo que queremos ver afuera tenemos que experimentarlo nosotros.
sigo trabajando por yo experimentar ese amor incondicional que aspiro que un día inunde todo el planeta y podamos ver entonces transformación en toda la humanidad, que sea una humanidad de generosidad, una humanidad de compartir, de estar más, de fraternidad, de amabilidad, y no lo que estamos observando en estos tiempos. Y eso va a venir. Wow. ¿Tú crees que los recuerdos definen quiénes somos? Cuando nos quedamos atrapados. No definen, no. Yo creo que nosotros tenemos, este tema a mí me encanta, te cuento. Tenemos una mente consciente, tenemos una mente inconsciente y tenemos un subconsciente. En esa mente consciente está todo lo que nos permite a nosotros desenvolvernos en el día a día. Y en el inconsciente están todas las experiencias que nosotros hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y en nuestra vida adulta, pero básicamente en la infancia y en la adolescencia. Todas las creencias que hicimos propias, todas las memorias, los traumas, los sueños no cumplidos, los dolores, las tragedias. Y cuando nosotros no ordenamos ese inconsciente, entonces de adultos reaccionamos como hubiese reaccionado o reaccionó ese niño en el momento en que le tocó la experiencia. Por eso hay que hacer terapia, porque la terapia no es sino ordenar ese inconsciente. Ordenar, sacar de allí lo que ya no nos sirve, limpiar. Con las terapias limpiamos eso. Y en el subconsciente tenemos los traumas más dolorosos y lo que es el archivo akáshico, es decir, las experiencias del alma. Entonces, no determina nuestra vida, determina cuando no nos ocupamos de ordenarlo y de ordenar la casa y de limpiar la casa, nos va a afectar como nos afectaría una casa sucia, una casa desordenada. Entonces esas emociones, cuando tenemos en la adultez una experiencia que nos haga revivir la emoción de aquel entonces en la infancia y en la adolescencia, nosotros vamos a reaccionar como ese niño o como ese adolescente. Y por eso andamos por la vida creando los problemas, generando discordia, desavenencias, etcétera. Entonces hay que ocuparse de eso, es que nos ocupamos los terapeutas, de ordenar esa casa, de ordenar ese espacio, de limpiar lo que se puede. Y con la terapia de respuesta espiritual vamos al subconsciente y limpiamos mucho las heridas del alma y las cuestiones que el alma no resolvió en vidas pasadas. ¿Crees que detrás de cada enfermedad hay un conflicto emocional? Con toda certeza. ¿100%? Con toda certeza, sí. La ciencia dice un 95%, yo digo un 100%. O sea, detrás de toda enfermedad hay una emoción no gerenciada, no bien administrada. Y cuando nosotros encontramos la emoción, que esa es la causa de nuestro padecimiento, nosotros sanamos. Esa fue mi experiencia. Yo fui una niña abandonada y yo tuve, desde los 17 años, recuerdo síntomas de enfermedades inmunológicas. Pero en la época, porque no soy tan pava, tengo 65 años, no existían, al menos en Venezuela, los exámenes que permitieran determinar la existencia de esas enfermedades. Entonces yo tenía los síntomas, unos dolores terribles que iban y venían, unas fiebres sin causa, o sea, me hicieron lo que se podía y no tenía ninguna explicación. En el año 2014, en ese trabajo de psiconeuroinmunología, lo único extraordinario que pasó en mi vida es que yo descubrí la causa de mis enfermedades. Era todo el resentimiento, la ira, el odio, todo eso que había acumulado por el abandono de mi madre. Pero yo nunca viví el abandono de mi madre, eso no lo tenía consciente. Yo nunca extrañé a mi mamá. Nunca pregunté, en mi casa no se hablaba de mi mamá y yo nunca pregunté por mi mamá. Entonces, en el 2014 conecté con esa causa
los especialistas que estaban en ese trabajo, que habían psicólogos, psiquiatras, psiconeuroinmunólogos, me llevaron a mí a confrontar con esa causa. Hicimos mucho trabajo terapéutico, de eso se trataba. Yo confronté con esa causa en ese trabajo y de allí salí convencida que había remitido. Y te cuento, me hice los exámenes 3 meses después y los exámenes de la ciencia dura reportaron la remisión de las 4 enfermedades. Y desde entonces he estado, como se dice, limpia, o sea, tranquila, sin síntomas de ningún tipo, viviendo la vida con dicha, con plenitud, porque las enfermedades inmunológicas son una crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, y una vida, o sea, no hay vida, mejor dicho. Se sobrevive, pero no vive la gente, porque los síntomas no lo permiten. Y después de esa experiencia, después de ese resurgir de Minori, ahora te dedicas en cuerpo y alma a ayudar a los demás. Sí, ayudar a la gente a ayudarse a sí misma, porque es un tema. Primero hay que ayudar a la gente a tener la comprensión de que su vida es su responsabilidad, de que yo facilito un proceso, pero no hago el proceso. Cada quien tiene que hacer su tarea. Cada quien tiene que responsabilizarse y dedicar tiempo para sí mismo. La gente que trabaja conmigo y no quiere hacer tarea, no quiere sanar. No quiere sanar. Porque tiene que hacer su parte. Yo facilito un proceso y esto no es un decreto. Esto es un trabajo con compromiso, con responsabilidad, con disciplina y con perseverancia. Y por último, Minori, ¿qué legado te gustaría dejar o qué huella te gustaría dejar en este mundo? Mira, lo primero es la alegría, que es muy importante, que fui una mujer que vivió alegre, que pude conectar con mi felicidad cuando descubrí que era una elección mía y allí me quedé. Y que mi trabajo sirva para inspirar a otros a dejar la crítica, la queja, el lamento, motivarlos a aprender, crecer, sanar, entusiasmarlos a conectar con su esencia y hacer esa transformación interior tan necesaria para cada individuo, para el consciente colectivo, para toda la humanidad. Si eso lo logro, me voy servida. Querida Minori, ha sido un honor tenerte en el Tercer Ojo. Tu experiencia cercana a la muerte, tus reflexiones sobre la vida y la muerte, bueno, me han inspirado profundamente. Así que te doy las gracias por compartir tu luz, tu valentía con todos nosotros. Y es que también, mira, nos recuerdas la importancia de vivir con propósito y sobre todo gratitud. Así que tu camino siga siendo un faro de esperanza para nosotros. Gracias por estar aquí. Esta versión es breve y directa, manteniendo un mensaje de gratitud y reflexión de Minori a todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Ay, la gratitud es mía, Luis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Todos los enlaces para contactar con Minori los tenemos aquí abajo, en la caja de descripciones. Un besazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Luis. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.